Gracias por este precioso momento de estar frente a la palabra, de continuar estudiando. Eh, Estamos mirando varios temas prácticos. Eh, ya desde varios lunes atrás hemos estado hablando bastante acerca de la vida práctica del cristiano. Eh, Recuerden, este es un concepto clave. El cristianismo es más que solo doctrina, también es práctica. Y la mejor manera de conocer a un cristiano, la mejor evidencia para ver a un cristiano es ver cómo vive, es conocer su práctica. Y hoy día quiero que hablemos acerca de un concepto. Me acordaba que la semana pasada hablábamos del concepto de la envidia también, dentro del día lunes, y hoy día quiero hablar acerca del concepto de la soberbia, el concepto de la soberbia. La soberbia es un sentimiento muy poderoso, así que traiga su libretita, su Biblia, por favor, que vamos a estar mirando este concepto acerca de la soberbia. Y la soberbia ha destruido a muchos, y lo triste es que a veces no sabemos reconocerlo, no sabemos reconocer este sentimiento. A lo mejor me voy a preguntar yo hoy día, ¿seré yo soberbio, Señor? ¿Será que soy un soberbio? Vamos a entenderlo, vamos a entenderlo a través de la palabra. Y vamos a aprender en la palabra a reconocer, al soberbio. Ahora, si miramos el concepto etimológico, si miramos la definición, eh, ¿qué es la soberbia? Y número uno, la soberbia es un sentimiento de superioridad que lleva a una persona a despreciar a los otros. Esa es la idea. Sentimiento de superioridad, te crees más que los otros y desprecias al resto. No consideras a los otros. Incluso incluso el soberbio no considera a Dios. El soberbio desprecia a Dios. Dígale por ahí rebelde, dígale por allí obstinado. La verdad es que es un orgullo exacerbado. Este soberbio se cree independiente, el soberbio se cree autosuficiente y obviamente que rechaza la dependencia de Dios. Mire por favor, si tienes tu Biblia a mano, acompáñame en el libro de Proverbios, allí va a estar la primera cita bíblica, allí vamos a estar trabajando en el libro de Proverbios, capítulo 16, versículo 18. Y dice la escritura allí, Proverbios 16, 18, antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. ¿Te das cuenta los conceptos? Quebrantamiento, caída, vaya sumando. Ya vamos a estar haciendo aplicaciones, pero antes del quebrantamiento ya está presente, obviamente, una evidencia es el soberbio, el soberbio. La soberbia te lleva a caer. Antes de la caída, la altivez, la altivez de espíritu. Mire también capítulo 11, por favor, capítulo 11, versículo 2. También mira cómo lo dice, cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. ¿Te fijas ahora el concepto aquí? Deshonra. O sea que el soberbio, el arrogante, aquí, como lo miras allí, va a ser deshonrado, va a ser humillado, va a ser avergonzado. O incluso, me acuerdo en un pasaje bien bastante conocido,
en Primera de Samuel, capítulo 2. Estoy poniendo sobre la mesa la evidencia textual. Mira también allí en Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 3, palabras de Ana, y dice allí en Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 3, no multipliquéis palabras de grandeza y altanería. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y a él toca el pesar las acciones. ¿Te fijas? Cuando pienso en este pasaje me pregunto, ¿cuántas veces hemos sido arrogantes en nuestras palabras? ¿Cuántas veces hemos sido arrogantes en nuestra vida? ¿Cuántas veces hemos sido soberbios? ¿Te has dado cuenta la gente cómo se levanta, cómo crece, cómo se cree superior, cómo se cree inexpugnable, cómo se cree que siempre está arriba y de repente, ¡pum!, la caída y de repente la deshonra y de repente la vergüenza? ¿Cuántas veces hemos hablado cosas? ¿Cuánta gente no ha asegurado cosas? ¿Cuánta gente no ha dicho cosas con su propia boca y después no son capaces de sostenerlo en su propia vida? Solo un soberbio va a estar hablando palabras arrogantes y después no va a ser capaz de sostenerla. Nota muy bien porque estuve pensando, entonces, ¿cuál es el resultado? ¿Cuáles son las consecuencias del soberbio? A qué nos lleva la soberbia? Y bueno, si quiere anotarlo por allí, eh, número uno, la soberbia nos lleva a separarnos de Dios. La soberbia nos separa de Dios, porque mira, te lo voy a mostrar en un pasaje, mira ahí en Salmos capítulo 10, por favor. Salmos capítulo 10 y versículo 3 y versículo 4. Mira cómo lo llama aquí. Aquí en Salmos 10 lo llama el malo. Y el malo, nótalo bien, el malo es arrogante, versículo 2, pero mira también qué dice del malo. El malo, verso 3, se jacta del deseo de su alma, bendice al codicioso, el malo desprecia a Jehová. El malo, por la altivez de su rostro, su soberbia, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. ¿Te das cuenta del malo? El soberbio no pone a Dios en ninguno de sus pensamientos. ¿Cómo, cómo me puedo dar cuenta yo, piensa en este concepto, no poner a Dios en ninguno de tus pensamientos? ¿Cómo me puedo dar cuenta yo que soy un soberbio? Por ejemplo, ¿cómo planifico mi vida? Por ejemplo, mira cómo yo te lo puedo explicar. ¿Cómo planificas tu vida? El soberbio no incluye a Dios. El soberbio no incluye a Dios en su vida. ¿Te has dado cuenta que hay gente que planifica, que dice cosas y nunca está Dios en su pensamiento? Y te estoy hablando de cristianos. Hacen planes, voy a estudiar, voy a viajar, voy a trabajar, voy a invertir, voy a hacer esto, voy a hacer aquello. ¿Y dónde está Dios en tus planes? ¿Y dónde está Dios en tu vida? Me doy cuenta cómo muchos organizan su tiempo. El soberbio no incluye a Dios en su tiempo. Hay gente que tiene todo planificado, horas y horas planificadas, semanas y semanas planificadas, y no hay ningún espacio para Dios en su vida. No hay ningún espacio para la palabra, para la meditación, para el servicio.
Es interesante. Te lo digo de otra manera. Obviamente que es muy soberbio no darle tiempo al que te regaló la vida y al que te regaló el tiempo. Ese es el punto. Por eso estoy diciendo que me doy cuenta, mira la gente, mira tu vida. ¿Cómo me doy cuenta yo que soy un soberbio? ¿Cómo no le voy a dar tiempo a Dios si Él me regaló el tiempo y me regaló la vida? Así somos muchas veces nosotros. El soberbio no incluye a Dios en sus planes. El soberbio depende tanto de sí mismo que su alegría, que su felicidad, que su gozo, su contentamiento, su éxito, no depende de Dios. No depende de Dios. Mira lo que estoy diciendo. Así de soberbio son muchos. No necesitan de Dios. Ah, bueno, sí lo necesitan, pero lo necesitan cuando pierden el trabajo, lo necesitan cuando se enferman, lo necesitan cuando están pasando una crisis, lo necesitan cuando están pasando un dolor. O sea, toda la vida no lo toman en cuenta, no lo pescan, como decimos acá. Pero cuando llega el momento de un problema grave, ahí sí, cuando falta plata, platita, platita, cuando hay problemas, cuando pasan cosas que no podemos controlar, ahí sí muchos buscan a Dios. Ahí sí incluimos a Dios. Ahí sí somos tan soberbios que hay personas que cuando están sin trabajo, allí recién van a la iglesia y van a pedir la oración para que Dios les dé un trabajo. Y cuando consiguen el trabajo, vuelven a dejar a Dios y vuelven a ausentarse de la iglesia. Así de soberbios somos. Así de soberbios somos. Somos tan soberbios que muchos no lo dicen, pero lo hacen, lo demuestran. No necesitan a Dios, no necesitan su palabra, no necesitan su iglesia. Mucha gente ni ora. Muchos cristianos ni oran en toda la semana, solamente cuando llega la necesidad. Y lo peor, número dos, porque dije número uno, ¿cuál es el resultado? ¿Cuáles son las consecuencias de la soberbia? Nos separa de Dios, pero lo segundo es que no solamente nos separamos de Dios, es que el soberbio cae espiritualmente. Tarde o temprano, el soberbio, número dos, cae espiritualmente porque se creen fuertes. Tú vas a darte cuenta de inmediato una persona soberbia porque se creen fuertes, pero siempre se caen. ¿Cuántos hermanos, cuántas veces nosotros pensamos que éramos fuertes, pensábamos que estábamos bien, pensábamos que éramos sólidos, que nada nos dañaría, pero al final caímos por confiados? ¿Se acuerda lo que dice allí en Primera de Corintios 10? ¿Notas ese pequeño condimento de soberbia allí en Primera de Corintios capítulo 10, versículo 12? ¿Te acuerdas o no? Cuando dice que el que piense estar firme. ¿Qué es eso? Soberbia. El que piense estar firme, mire que no caiga. ¿Cuántos no se han creído fuertes? ¿Cuántos no se han creído más espirituales de lo que son? Más comprometidos de lo que son. Incluso muchos son tan soberbios, hermanito, y esto es verdad, muchos son tan soberbios que no quieren reconocer que están mal. No reconocen que están mal. No reconocen que necesitan ayuda. ¿Te has dado cuenta que hay personas tan soberbia que está mal espiritualmente, que se está yendo rumbo al vacío y no piden ayuda? No piden ayuda para poder mejorar, no piden ayuda para poder cambiar, no quieren reconocer que están mal. ¿Cómo está, hermano? Bien, sí, súper bien, ¿no? Yo estoy con una comunión con Dios. No, sí, yo estoy súper bien. Y te lo dicen, no, yo estoy bien. Tengo trabajo, estoy bien, mi familia, estoy bien, mi salud. Pero uno le está preguntando, ¿y cómo está tu vida espiritual?
No te veo en la iglesia de hace semanas, no te veo en la iglesia hace meses, no te veo en los estudios, no te veo en los servicios, en los ministerios. Llegas tarde a la reunión y te vas temprano antes que termine el servicio. No saludas a nadie, no compartes con nadie. ¿Estás bien? Sí, yo estoy perfecto, estoy súper bien. ¿Cuántos? ¿Cuántos se han creído fuertes? ¿Cuántos se han creído sólidos? ¿Cuántos se han creído que están bien y al final caen porque no pidieron ayuda, porque no fueron honestos, porque no abrieron su corazón? Y al final, pensando en la soberbia, número tres también, no solo el soberbio se separa de Dios, no solamente el soberbio cae espiritualmente, al final el soberbio destruye relaciones, se destruyen relaciones, porque la soberbia destruye amistades, la soberbia ha destruido matrimonios, la soberbia ha destruido hogares, ha destruido relaciones, ha destruido iglesias. ¿Cuántos hoy en día no quieren humillarse? Es increíble, hermanito, que uno de los conceptos más fundamentales de la soberbia es que el soberbio no quiere humillarse y un concepto fundamental del cristianismo es la humillación. ¿O no es así? Que el que se humilla va a ser exaltado, mientras que el que se enaltece, usted sabe que va a ser humillado. ¿Cuánta gente hoy en día no quiere humillarse? No quiere verse débil, no quiere reconocer que se equivoca, no quiere pedir perdón, no quiere buscar reconciliación. Hermano, hay gente que le encanta hablar de otros, son tan soberbios y nunca hablan de sus pecados. Ellos nunca se equivocan, ellos nunca cometen errores. Pareciera como que fueran súper santos. Yo a veces bromeo que hay por ahí un meme que habla de los que se creen súper santos, de los que se creen que no cometen errores. Y obviamente que si tú crees que eres súper santo y que no cometes errores y estás siempre objetándole los errores al otro, ¿cuándo vas a cambiar? ¿Cuándo vas a mejorar? ¿Cuándo vas a pedir perdón? ¿Cuándo vas a encontrar reconciliación? Al final, la soberbia destruye relaciones. ¿Te has dado cuenta que a veces hay hermanos que están enemistados unos con otros, no se hablan en la misma iglesia o en la misma ciudad o en distintas congregaciones? No se hablan, hay rivalidad, hablan mal el uno del otro, no hay un trato. ¿Qué usted cree que es eso? Soberbia, soberbia. Cuando no sería más fácil conversar, cuando no sería más fácil pedir perdón, cuando no sería más fácil reconciliarse, pedir ayuda, sanar. Pero el soberbio, no, yo estoy bien. El soberbio, yo no necesito. El soberbio, el otro, el otro. Y al final, me acuerdo yo que estaba pensando en un pasaje todo este rato, ahí en primera de Pedro 5, cuando uno mira ahí en primera de Pedro capítulo 5 versículo 5 dice primera de Pedro 5:5, igualmente jóvenes estás sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, dice, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Vivir siempre confiado, vivir siempre autosuficiente, pensar o creer que lo puedo todo, que todo lo manejo yo, que todo lo veo yo, tarde o temprano me va a traer consecuencias. Dice ahí, Dios resiste, Dios tiene de lejos, Dios se aleja, Dios se aleja de aquellos
que viven con soberbia. Dios resiste, Dios no los puede tolerar, Dios no los puede soportar a los soberbios. Dios no puede soportar a los soberbios. Ahora, quiero mostrarte en la Biblia algunos ejemplos, en los minutos que me quedan, mostrarte algunos ejemplos prácticos de personas que fueron soberbias y conocieron la mano de Dios. Por ejemplo, mira en Daniel capítulo 4 ejemplos de soberbia. ¿Te acuerdas de Nabucodonosor? ¿Te acuerdas de este rey que se creía el más grande, la cabeza de oro? Decía la profecía de Daniel capítulo 2. Pero en un momento, andando en su palacio, Daniel capítulo 4, no sé si conocen la historia, allí vas a darte cuenta lo que sucedió. Él hablaba acerca de su grandeza, él hablaba acerca de su riqueza. Al final, al final conoce la historia de Nabucodonosor, ¿cierto? El rey más grande de su tiempo. Daniel, a él se le dio un sueño y se le dio una advertencia. El sueño del gran árbol que iba a caer, que iba a ser, en este caso, encadenado y que se iba a derribar a tierra. Pero ¿qué hizo Nabucodonosor con esta profecía? Obviamente, mira, para verlo directamente en el pasaje, en versículo 28, Daniel 4:28, todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia. Habló el rey y dijo: ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien él quiere. Nabucodonosor no escuchó el consejo de Dios y cayó. Fue advertido por el Señor y cayó convertido en una bestia. Su corazón cambió, le creció pelo como un animal, le crecieron las garras, las uñas, terminó comiendo pasto, terminó como un animal, perdió hasta su reino. ¿Y por qué? Por su soberbia, por su soberbia. Todo lo que perdió Nabucodonosor por ser un hombre engreído, altivo, soberbio. ¿Te acuerdas también Faraón de Egipto? Me acuerdo en el tiempo de Moisés también, cuando uno mira allí en Éxodo, también quiero mostrarte otro ejemplo, Faraón de Egipto, no solo Nabucodonosor, rey de Babilonia, sino también Faraón, rey de Egipto. Y mira, un solo pasaje que va a describir el corazón de este hombre. Porque mira por favor, capítulo 5, Éxodo 5, versículo 2, para que tú conozcas el corazón de Faraón. ¿Por qué decimos que este hombre fue un rey soberbio? Mira cómo lo va a decir. Éxodo 5, 2. Y Faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Conoce la historia. ¿Cuántas veces Moisés se presentó delante de él diciendo: deja ir a mi pueblo, deja ir a mi pueblo, deja que mi pueblo vaya a servirme? Conoce la historia. No lo hizo. Y mira todo lo que sucedió. Las plagas, perdió a su hijo, perdió a su hijo, perdió sus posesiones, perdió su ejército. Todo un país devastado.
todo Egipto devastado, destruido por las plagas, perdió a su hijo primogénito, perdió su ejército, todo un país en ruina porque él no quiso escuchar. ¿Quién es Jehová? ¿Qué me importa mi Dios? Yo hago lo que yo quiero. Es mi vida. Yo mando, yo estoy en control, yo soy el rey. Al final, no escuchó. Y por eso mismo, todo fue destruido. Eso le pasa al soberbio. Crece mucho, se levanta mucho, pero al final, así como de alto subió, así de allí mismo va a caer y va a ser destruido. Pero también quiero hablarte de otro rey. Quiero hablarte de otro rey, pero ahora un rey dentro del pueblo de Dios. Mira, por ejemplo, el rey Usías. ¿Has conocido la historia del rey Usías? Otro soberbio. Mira, por favor, en Segunda de Crónicas, capítulo 26. El rey Usías. Hablamos de Nabucodonosor, hablamos de Faraón, rey de Egipto, pero también, por favor, mira, por favor, un poquito, acompáñame en Segunda de Crónicas, capítulo 26, versículo 15 en adelante. Allí vamos a estar conociendo la historia del rey Usías. Usías fue un rey bueno. Hizo cosas muy buenas el rey Usías. El problema no fue lo bueno que él hizo, sino lo que esto provocó en su corazón. Se creyó bueno y se enalteció. Mira, por favor, Segunda de Crónicas 26, 15. E hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres y en los baluartes para arrojar saetas y grandes piedras, y su fama se extendió lejos porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Hasta aquí todo bien, Usías, vas bien. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes. Y se pusieron contra el rey Usías, y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira. Y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y aquí la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa a salir porque Jehová lo había herido. Así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. Y Jotam, su hijo, tuvo cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. Usías, qué triste. Fue un buen rey, hizo cosas buenas, pero se ensorbeció. Quiso ser sacerdote en su soberbia. Mira cómo es el soberbio. En su soberbia, creyéndose justo, creyéndose santo, creyéndose un buen hombre. Quiso entrar al templo. Tomó un incensario, quiso entrar al santuario de Jehová. Entró irrespetuosamente al templo. Él pensó que podía hacerlo todo. Soy el rey, soy un hombre bueno, soy un hombre santo, Dios me ayuda, Dios me bendice. Y allí mismo, en el santuario de Jehová, Usías quedó leproso para toda la vida y lo perdió todo. Quería tal vez que lo vieran, quería tal vez reconocimiento, quería ser tal vez el único rey que iba a entrar al templo de Jehová.
el único que ofreció incienso. Él quiso ser reconocido por otros. Al final, lo único que fue reconocido fue Usías, el leproso, el único rey que va a entrar al santuario de Dios y el único rey que salió huyendo del templo con lepra en su frente y toda la vida fue leproso. ¿Te das cuenta de lo que hace la soberbia? Nos hace creernos grandes, nos hace creer fuertes, confiamos de nuestra justicia. ¿Cuántos nos han creído más buenos que otros? ¿Cuántos nos han creído más santos que otros? Y creen que por ser más santos, más activos, más participativos, por ser más buenos que otros, Dios te tiene que tolerar más, Dios tiene que comprenderme, Dios tiene que bendecir mis torpezas. Y al final Usías fue maldecido porque pensó que su justicia le iba a proteger y se olvidó que estaba delante de Dios y que delante de Dios nadie es justo y que delante de Dios nadie es bueno y que delante de Dios nadie es grande, nadie lo merece. Allí Usías cayó y lo perdió todo por su arrogancia y por su altivez. También pienso en el Nuevo Testamento, que también una historia que Jesús nos contó. ¿Se acuerda allí en Lucas 12 la historia del hombre rico? Me acuerdo también, hablando de la soberbia, allí en Lucas capítulo 12, versículo 16 al versículo 21, Jesús cuenta la historia del hombre rico. También le refirió una parábola diciendo la heredad de un hombre rico había producido mucho. Mira lo que pensaba el rico. Verso 17, Lucas 12, 17. Y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar, marca ahí, mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, reposa, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Mira cómo habló este soberbio. Era rico, lo tenía todo. Comía de lo mejor, vestía de lo mejor, tenía una vida opulenta, tenía todo lo que quería y quería seguir creciendo, quería más. Pero mira su corazón. Ese es el problema de las riquezas. Es el problema de lo material que muchas veces te nubla y pierdes la óptica correcta de las cosas. Mis frutos, mis graneros, mis bienes, mi alma. ¿Te has dado cuenta cómo habla un soberbio? Mi plata, mi teléfono, mi casa, mi auto. Habla con tanta soberbia, con tanto convencimiento que él logró todo, que ella tiene todo, que ella adquirió todo, y no se dan cuenta que fue la voluntad de Dios. Él piensa que todo es suyo, este hombre, hasta su alma, hasta su vida. Qué increíble. ¿Qué le dijo el Señor? Hoy voy a pedirte tu alma. Hoy voy a pedirte lo que no es tuyo. No eres dueño de nada. Vas a perderlo todo. No eres dueño de nada. Todo lo que has provisto, ¿de quién será? ¿Te has dado cuenta que un soberbio siempre piensa que tiene control de todo? Un soberbio siempre cree que es dueño de todo, que lo puede todo, que lo planifica todo, que lo organiza todo, que todo está bajo su control, que todo está bajo su mano. Piensa lo que le pasó a este hombre, cómo lo perdió todo, porque no fue rico para Dios.
sino buscó la riqueza material. Piensa en el rey Usías, cómo quedó recordado como el más deshonrado cuando fue un rey pretencioso y arrogante, que quiso hacer algo que no le correspondía. Él no era sacerdote, él no era del linaje, él no tenía que entrar allí. Al final, Usías quedó leproso para toda la vida. Piensa en Faraón, todo lo que pasó en su vida, perder un hijo, perder su reino, perdió su ejército, un país devastado, solo porque no quiso ceder. Piensa en Nabucodonosor, convertido en una bestia, comiendo pasto como un loco, depuesto de su dignidad, perdió hasta el trono, solo porque no quiso reconocer a Dios. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta que la soberbia es peligrosa? ¿Te das cuenta que la soberbia puede destruir? Al final, como estamos aquí en Lucas 12, el soberbio perdió todo, porque perdió su alma. Es cierto, muchos dicen, merecemos una buena vida. ¿Qué tiene de malo tener riquezas? Nada. No tiene nada de malo tener riquezas o buscar emprender o tener dinero. Pero si entiendes bien la historia, el costo por tener esas riquezas para este hombre fue perder su alma. Y no vale la pena. No vale la pena. Al final, si tú te fijas, el soberbio siempre se queja. El soberbio incluso habla mal de Dios. ¿Acaso se equivocó Dios con todo esto que estaba pasando? El soberbio siempre cree que está bien. El soberbio no necesita consejos. El soberbio no necesita ayuda. Mira, mira por favor este pasaje, para que ya vamos casi terminando. Mire por favor este pasaje que de verdad que me hizo meditar mucho en Proverbios 12:15, por favor. Dice allí en Proverbios 12:15, el camino del necio es derecho, en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. ¿Y sabes cuál veo yo una de las evidencias más grandes de ver una persona soberbia? El soberbio no escucha a nadie. El soberbio siempre cree que está bien. El soberbio siempre piensa que los otros están mal, que no comete errores. No pide consejos. Un soberbio nunca te va a pedir ayuda. Un soberbio nunca te va a pedir un consejo. Muchos hoy en día están en la iglesia y piensan que otros son los que tienen que cambiar. ¿Sabe, hermanito? Somos tan soberbios, y esto siempre uno lo dice en la iglesia, a veces somos tan soberbios que cuando estamos escuchando la palabra, hay personas que son tan soberbias que en este mismo momento están pensando, oh, y este mensaje sería súper bueno para la hermana tanto. Oh, este mensaje sería súper bueno para el hermano. Siempre la palabra es para otro. Siempre el mensaje es para otros. Siempre otros tienen que cambiar, otros tienen que arrepentirse, otros tienen que mejorar. Somos tan soberbios que no nos damos cuenta que la palabra es para ti. ¿Sí? La palabra es para mí. Este mensaje es para mí. Este mensaje es para ti. No para el hermano tanto. No para la hermana tanto. No para el otro. Somos tan soberbios que a veces creemos que no tenemos que cambiar, que no tenemos fallas, que siempre estamos bien. Al final, conoces el pasaje. Y esta es mi cita final. ¿Te acuerdas lo que dice en Santiago 4:6? También en Santiago, así como en Primera de Pedro 5:5, en Santiago 4:6 nos dice de que Dios resiste a los soberbios. Bueno, Él da mayor gracia, por esto dice
Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Esa es mi conclusión final, hermanito. Alejémonos de la soberbia o Dios se va a alejar de nosotros. Dios no bendice, Dios se aleja, Dios se aparta, Dios rechaza. A Dios le causa repulsión todos los que andan y viven con soberbia. Mientras que Dios bendice, Dios ayuda, Dios da gracia, Dios respalda a todos los que viven con humildad. Al final, el soberbio es obstinado, el soberbio es rebelde, el soberbio es altivo, es arrogante. ¿Cómo te das cuenta? ¿Cómo maneja su vida? ¿Cómo organiza su tiempo? ¿Cómo ve su vida espiritual? ¿Cómo están sus relaciones? ¿Cómo habla de otros? Al final tú te das cuenta. ¿Cómo menosprecia a otros? E incluso cómo menosprecia a Dios. Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude a apartarnos de la soberbia. Que el Señor nos ayude a poder ver la vida en su justa medida, a entender que somos débiles, a entender que somos necesitados, a entender que somos menesterosos espirituales y que hemos venido a refugiarnos ante un Dios que nos da de su gracia, pero no porque somos los más dignos, no porque somos los más grandes o los merecedores. Cesen las palabras arrogantes. No te levantes tanto, porque al final todos aquellos que se han levantado, como Nabucodonosor, como Faraón, como Usías, como el hombre rico, al final cayeron, cayeron y fueron despreciados. Que el Señor le bendiga, que el Señor nos ayude. Gracias por este precioso momento. Vamos a seguir con temas prácticos. Creo siempre que es importante dar mucho énfasis en la vida práctica, porque en el culto estamos 1, 2 horas, el día miércoles o el estudio bíblico estamos 1, 2 horas, pero eso no es toda la semana. A veces tenemos que dar énfasis en el lunes, en el martes, en el miércoles, en el jueves, en el viernes, en el sábado, en el trabajo, en la familia, en las distintas relaciones del cristiano. Allí realmente se debe vivir un cristianismo práctico. Allí se debe marcar la diferencia, porque no me sirve de nada ir a cantar alabanzas humildemente, pero después ser un soberbio de corazón el resto de la semana.